Claro que sí. ¿Y por qué estoy tan seguro? Porque la Biblia en ninguna parte habla de salvo siempre salvo. En ninguna parte. En la Biblia habla de una predestinación colectiva de una iglesia. O sea, Dios predestinó una iglesia. No predestinó nombre por nombre. A ver, Juan, Santiago, Pedro, los voy a salvar. Y María, Consuelo e Ignacio se van al infierno. El texto peor exhortado es Romanos 8:30. El texto peor exhortado, donde supuestamente se agarraron los deformados. Ellos se llaman reformados, pero yo les llamo deformados. Deformados, no reformados. Estos señores que creen tener la licencia de poder pecar, porque la mayoría de los que creen en esta doctrina piensan que pueden hacer lo que quieran, entonces se cubren con esta doctrina. ¿Por qué? ¿De dónde viene esta falsedad? Viene del señor Agustín de Hipona, que era un fornicario. Claro, algunos le llaman San Agustín. San Agustín, un padre de la iglesia. Ese San Agustín era un fornicario. Y Calvino era un borracho y un asesino. Esta doctrina de salvo siempre salvo viene del señor Calvino. Pero a los pastores de hoy día les gusta seguir esta doctrina. Seguir a un señor que fue asesino, homicida, de Servet y borracho. Están las evidencias históricas de que el señor que creó esta doctrina y que le siguen muchos bobos hoy día, por no decir otra cosa, bobos, siguen a un homicida y a un borracho que siguió también a Agustín de Hipona. Estos señores son los que se creen teólogos. Estos señores son los que se creen lo máximo en las denominaciones. Se juntan y se reúnen ellos y es como si fuera la Inquisición doctrinal. Son los que te dan licencia para que tú hagas lo que quieras. De hecho, han dicho que un homosexual puede ser salvo. Un homosexual puede ser salvo. Una persona que se suicida puede tener salvación, según ellos. Esto se está acá en Chile. Una pastora de esta creencia casó dos homosexuales en Chile, de la iglesia presbiteriana. Prostituriana, presbiteriana. Ellos, los mismos que creen esta doctrina. Casos de homosexuales. Corson, el pastor que se ve muy simpático, el peladito ese, ahí en Colombia, también cree lo mismo. Un homosexual puede ser salvo. En el supuesto avivamiento de los Estados Unidos, lideraba la alabanza a un homosexual. Yo no tengo nada en contra del homosexual, pero hablemos las cosas como son. Hablemos las cosas como son. Estos deformados, que quizás mucho tú compartes los videitos de ellos. Quizás tú, amigo que estás aquí en TikTok, viendo este live, quizás tú mismo lo sigues. Y quizás tú mismo has compartido un videito de ellos. ¿Quiénes son? Juan Manuel Vaz. Este Juan Manuel Vaz, que tú lo veas hablando a veces muy duro y tú piensas que es de sana doctrina, ese señor Juan Manuel Vaz, y a mí me importa, como lo he dicho, nada hablar de un pastor que es hereje. Porque aquí la vida más importante para mí, el de la oveja. El de las ovejas. Entonces tienes al Señor, todos
mostrando videos y subiendo videos de Juan Manuel Vaz. Juan Manuel Vaz cree esta falsedad y engaño que tú tienes aquí. Y quizás muchos de los acá han compartido un videito de Juan Manuel Vaz. Ese señor, al igual que Paul Washer, wow, se llenan la boca de arrepentimiento, que la iglesia está aquí, que la iglesia está allá, como también predico yo. La diferencia es que yo no soy ni creo en esta falsedad ni engaño. No lo creo. Y quizá tú has subido videitos de ellos. Por ejemplo, Juan Manuel Vaz, Paul Washer, Miguel Núñez, Suyel Michelin, John MacArthur. Todos ellos son de la escuela de los deformados. Deformados. Y a ti te parecen interesantes, los ves con cuellito y corbata, ¿ah? Y te dicen a cualquier cosa, no, si no importa, total, es salvo, siempre salvo. Estos tienen la iglesia, las denominaciones evangélicas, así como tú las ves ahora. ¿Quiénes son los culpables de cómo está la iglesia hoy día? Juan Calvino. No Martín Lutero. Martín Lutero comenzó muy bien, haciendo la reforma en contra de la iglesia católica. Pero después se deformó con Calvino. ¿Quién es el culpable de la condición de la iglesia hoy día? ¿Jesucristo? No. ¿Los pastores? En gran medida. ¿Por qué? Porque creen esto y le enseñan a la iglesia esto. ¿Por qué la iglesia está apóstata como hoy día? ¿Por qué está la iglesia apóstata como hoy día? ¿Por qué se están arrepintiendo a última hora el señor Marco Barriento de que la música cristiana se prostituyó? Está contaminada la música cristiana con las disqueras, que les manipulan las canciones y la letra de las canciones. ¿Por qué está así? ¿Por qué hay pastores ladrones? ¿Por qué se cobra el diezmo, se pacta? ¿Por qué el canal Enlace hace lo que hace y no se arrepienten? Porque creen esto. ¿Tú crees que si ellos tuvieran en su conocimiento bíblico que Dios es un Dios severo, enseñarían estas cosas? ¿Tú crees que si un pastor de Estados Unidos, que lo único que quiere es meterle la mano al bolsillo a los hermanos, tú crees que si él supiera de que Dios es un Dios severo y que no va a pasar al inocente como culpable, ¿tú crees que lo harían? No lo harían. ¿Tú crees que los apostolobos, que se autodenominan apostolobos, los falsos profetas, que engañan a medio mundo, ¿tú crees que lo harían si hubiera temor de Jehová en ellos? No. Esta enseñanza que tienes aquí, esta, salvo, siempre salvo, es la que tiene las denominaciones evangélicas hoy día así. ¿Y eso gatilla en qué? En robar. Probablemente Judas se sentía escogido y también robaba de las cosas que recibían los apóstoles para ayudar a los pobres. Quizás Judas también sentía lo mismo, pensaba que era un escogido y no escatimó en gasto en seguir robando y después negar a Jesús. Por esta doctrina es que por favor escúchame. Por favor escúchame, pueblo de Dios. Somos una voz de alerta en este tiempo. Somos una voz de alerta. Esta herejía y estas enseñanzas son las que creen que un niñito africano, esos videos que nos conmueven, muchos de ellos Dios los predestinó para ir al infierno. Esos niñitos que están llenos de moscas, africanos que están muriendo de inanición o de un agua contaminada, muchos de ellos, según esta doctrina, no tienen la posibilidad de creer a la predicación.
No tienen ninguna... Hay millones de personas que según esta falsedad y engaño no tienen la posibilidad de creer cuando crezcan y de aceptar a Jesús. No tienen ninguna posibilidad. ¿Por qué? Porque los deformados dicen que a muchos de ellos Dios no los escogió para salvación antes de la fundación del mundo. O sea, la predicación es un circo. La predicación del Evangelio, lo que hacemos nosotros, es un circo. Está todo dicho. Todo dicho. Un niñito que lo abandonaron los papás y lo tienen en un orfanatorio, es que ponte a pensar lo que te estoy diciendo, amigo. Esto no es una humorada. Cuando yo me pongo serio, estamos hablando muy en serio hoy día. Esos niñitos que están en un orfanatorio, o aquí en Chile en el Sename, muchos de ellos fueron predestinados para el infierno, según esta doctrina. Según esa doctrina que tienes ahí. No tienen ninguna posibilidad nunca porque ellos creen en la doble predestinación. Sí, claro, el señor Juan Manuel Vaz, el señor John MacArthur, el señor Miguel Núñez, el señor Paul Washer, el señor Sugel Michelin, todos ellos creen en la doble predestinación. Como un sujeto que habló recién acá y dijo, yo tendré misericordia de quien yo quiera tener misericordia. Y utilizan algunos textos y los deforman. Por eso no se llaman reformados, se llaman los deformados. Deforman las escrituras. ¿Por quién murió Jesús? Amigos que están acá en este en vivo. Amigos que están acá. ¿Por quién murió Jesús? ¿Por qué? Pregunta. ¿Murió Jesús por los predestinados y nadie más? ¿Sí o no? La sangre preciosa de Jesús se derramó para los predestinados y nadie más. ¿Sí o no? Muchas personas con sentido común y conociendo al menos textos base de la Biblia saben que esto es imposible que sea así. Pero estos SSS 666, algo parecido a la marca de la bestia, pero en doctrina, ellos lo creen. Y muchas veces cuando tú estás buscando una congregación y dices, a ver, voy a ir aquí en los Estados Unidos a una congregación, o sientes el deseo de acercarte a una congregación ahí en Colombia, en Argentina, en Venezuela, en México, y tú entras a una congregación y tú ves los pastores muy bonachones, la pastorcita así muy bonachona, hola, ¿cómo está? Bienvenido. No solamente le vamos a quitar el dinero, sino que también le vamos a enseñar que probablemente usted no haya sido nunca salvo porque Dios lo predestinó para ir al infierno. Pero tenemos mucha música bonita, tenemos alabanzas muy lindas, pero usted puede permanecer con nosotros. Probablemente usted no sea salvo, porque la palabra dice que eran de nosotros, estaban con nosotros, pero no eran de nosotros. Pero venga, siéntase muy cómodo con nosotros. Mientras nosotros le estamos quitando su diezmo y su dinero, está todo bien. Aunque usted no sea un salvo, siempre es salvo. Según esta doctrina y esta enseñanza, ni tú que estás aquí y llevas poco tiempo en el Evangelio, sabes si tú fuiste salvo, predestinado para salvación, o creíste en vano
y fuiste predestinado para el infierno y estabas cantando alabanza en la iglesia, pero quizá tú probablemente fuiste predestinado para el infierno, quizá tú no lo sabes. Si en este live, cuando yo hice la pregunta recién, ¿tú crees que Jesucristo murió por algunos? Y todos dijeron no. Hay 1400 personas en este en vivo. ¿Por qué hay millones y millones y millones de evangélicos cristianos que lo creen? ¿Por qué? Si aquí hay 1400 personas y todos dijeron no, yo creo que Jesucristo murió por todo, porque así lo dice la Biblia. ¿Por qué hay denominaciones enteras y millones de personas creyéndolo? ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué? No lo entiendo. No lo entiendo. Yo te digo, no hay que ser profesor de teología. No hay que ser profesor de teología para saber que la salvación es por la permanencia en la fe. No por una predestinación. Yo creo que no tienes que ser doctor en teología para saber que la perseverancia en la fe es la que te salva. No hay que ser doctor en teología. Lo dice la Escritura. En decenas de pasajes. La perseverancia en la bondad de Dios. La perseverancia en la fe de Dios. En la fe de Jesús. Y ahí está tu salvación. Ese es tu arca, Jesús, a través de la perseveración. Pero hablar de que Dios predestina nombre por nombre y más encima adjudicar un paquete completo, que la fe no es tuya y que Dios le otorgó fe, y ahí comenzamos con la deformación corrupta de esta doctrina. Una deformación corrupta, una manipulación de las Escrituras, porque el diablo se metió en estas personas para pervertir las sanas enseñanzas de la Biblia. Tú que estás aquí puedes decir, pero pastor, es que en Romanos 8:30 dice a los que conoció los predestinó. Bueno, ¿a quién? ¿A una iglesia? ¿Te cuesta mucho comprender que Dios predestinó una iglesia? ¿Que Él quería salvar a un pueblo de Dios a través de la gracia por medio de Jesús? ¿Es muy difícil pensar eso? Y que los nombres se evalúan de acuerdo a la perseverancia en la fe. Es muy difícil creer eso. ¿Qué es más difícil? Pensar en un Dios tipo Hitler que mete al campo de concentración nazi a algunos porque se le ocurrió y a otros les proporciona todo el aparataje, todo el paquete completo para que sean salvos y a otros los desecha. Porque algunos pensaron que Dios, yo tendré misericordia de quien yo quiera tener misericordia. Entonces agarraron un versículo por aquí, agarraron un versículo por acá y la verdad bíblica se terminó. Y luego este grupo resultó aparentemente mostrarse como los teólogos máximos. Pero aquí, en este live, le estamos diciendo a todos aquellos, Suyel Michelin, Miguel Núñez, John MacArthur, Paul Washer, Juan Manuel Vaz, nosotros no creemos en tu doctrina perversa. Aquí hay muchos hermanos que están siendo bien enseñados a través de la sana doctrina. Y no creemos sus herejías, porque producto de esta falsedad y engaño, la iglesia evangélica está así. Hay divorcios. Jóvenes están en la promiscuidad, abandonan el camino del Señor. Los padres no disciplinan a sus hijos. Los padres no le enseñan la palabra a Dios. No tienen reuniones familiares con la Biblia y la familia. ¿Por qué? Porque no les importa. Están cómodos en su salvo, siempre salvo. Cómodos. No hay peor enseñanza
que a usted le permita estar cómodo. Las enseñanzas que son del enemigo a usted lo mantienen cómodo. Pero cuando las enseñanzas son de Dios, cuando vienen fundamentadas de la palabra, hay una advertencia, hay un cuidado, hay un muchos hay en la Biblia. Ay del que haga tropezar a uno de mis pequeños. Ay de aquel que haga tropezar a uno de mis pequeñitos. Dice Jesús, el ay en la Biblia es juicio. Juicio. Entonces tienes a estos teólogos de pacotilla, no enseñando arrepentimiento ni santidad, no tienen por qué hacerlo. Es probable que muchos de ellos, los hipercalvinistas, piensan que ni siquiera hay que predicar el evangelio en la calle. Total, Dios los predestinó y Él se va a encargar de traerlos al evangelio, porque la salvación es completamente de Dios y el hombre no tiene absolutamente nada que hacer. Entonces ahí dice, Dios me predestinó al infierno. Qué tremendo. Qué tremendo, hermanos. Qué triste. Qué triste que las denominaciones evangélicas lo crean, lo canten, lo alaben, lo adoren, salten así, creyendo, y luego en sus vidas no hay ningún fruto espiritual. No están alertas. No están alertas, amigos. Lamentablemente están... no hay una alerta, estar atalayando tu casa. Entonces después tú dices, ¿por qué se separó? ¿Por qué pasó esta desgracia en la iglesia? ¿Por qué este hermano adulteró? ¿O por qué los hijos se fueron a la droga? ¿Por qué? Porque cuando no hay temor de Jehová, escúchame, hermano, cuando no hay temor de Jehová, que es el principio de la sabiduría, entonces usted va a ser presa fácil del enemigo. Usted va a ser presa fácil. ¿Tú crees que no es triste que estos señores enseñen esto y contaminen a millones y millones de personas en el mundo? Y se burlan de las doctrinas católicas. Se burlan de las doctrinas evangélicas. Perdón, mormonas. Pero ellos creen esta sustancia del diablo. Las creen. Y tú escuchas ahí, mira, si realmente la predestinación individual, nombre por nombre, fuera verdad, y Dios a un grupo, pero es que ahí tendríamos que hablar de muchas falsedades bíblicas entonces. Tendríamos que decir que Dios no amó al mundo, sino a un grupo. Tendríamos que decir que Jesús no murió por todo el mundo, sino por algún grupo. Tendríamos que decir que todos, aunque se les predique el evangelio, no van a ser salvos igual. ¿Por qué? Porque ya fueron predestinados. Y tenemos una burda cantidad de elementos que hacen que esta doctrina sea un disparate. Entonces está de más los pastores. ¿Para qué predica tan rudo Juan Manuel Vaz? ¿Para qué predica tan fuerte? ¿Para qué el señor Juan Manuel Vaz o Paul Washer? ¿Para qué predican tal si ellos creen en la doble predestinación? ¿Para qué predica tan... se muestra como un predicador de sana doctrina? No, los predicadores son de sana doctrina. Somos nosotros, no ustedes. Yo soy predicador de sana doctrina. No usted, señor Paul Washer, o usted, señor Juan Manuel Vaz, porque ustedes creen en la doble predestinación. Así que no me venga a hablar rudo. Mira que nosotros somos los que hablamos rudo. Nosotros somos los que hablamos de la verdad bíblica, no ustedes. ¿Para qué está pastoreando el señor Juan Manuel Vaz? Si ya Dios predestinó a los que son salvos. Entonces son innecesarios los pastores. Es innecesaria la predicación del evangelio. Es innecesario todo.
este aparataje de congregaciones y de templos y de hacer Biblias y de salir a predicar. ¿Para qué? Si ya está todo predestinado. ¿Por qué? No prediquemos, hermano, quedémonos en la casa viendo Netflix y son todos salvos, siempre salvos. No tenemos nada que hacer. Ese Dios tirano, ese Dios Hitler, ese Dios de la SS hitlerianas, es el Dios de los salvos, siempre salvos. Punto. Al Dios que se le ocurre mandar al infierno porque Él lo quiso. El Dios de ellos, del OSS, dice: estos que están aquí no me interesa, se van al infierno. Y estos que están acá, sí. Oiga, si la salvación no es por obras. Por último, si fuera por obras y Dios en su predestinación, en su omnisciencia, supiera de que hay personas que le van a obedecer y no, entonces está bien, pero la salvación es por fe. Todo el mundo tiene fe en algo. Hay personas que tienen fe en lo anime. Hay algunos que piensan que ET existe y tienen fe en ello, porque la fe no es algo tremendamente dogmático. La fe no es un misticismo. Hay personas que tienen fe en la Virgen de Guadalupe. Hay personas que tienen fe en la Virgen de la Tirana. Otros tienen fe en el ateísmo, en la evolución. Creen, porque la fe es la certeza de lo que se espera, la convicción de lo que no se ve. La fe es certeza. No, ellos le tildan de un don de Dios. Entonces ese don de Dios se lo da a algunos para que enganchen a la predicación y sean salvos. Les da el paquete completo. Y otros no tienen fe porque Dios no se lo entregó como un don para ser salvos. Mira la canallada de enseñanzas que las creen pastores hoy día evangélicos. Y miramos la vereda del frente. Miramos los católicos, apuntamos a los mormones, apuntamos a los pentecostales muchas veces también, metodista pentecostal. Pero ellos no se miran a sí mismos. Dios te bendiga, Jessica Reyes. Apuntan a los demás. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Que cuando uno se opone a esto y lo comienza a hablar, se enojan. Y a mí me encanta cuando se enojan. Sí, me encanta cuando se enojan. Eso quiere decir que estamos haciendo las cosas bien. Claro que sí. Porque si yo fuera un apostolobo o un falso profeta y les prometiera cielo, mar y tierra, estaría lleno de regalitos y lleno de bendición y de alhaja y de oro y de plata, predicando un evangelio falso. Pero si la gente se enoja, aleluya, es porque lo estamos haciendo bien. Así se enojaron con los profetas, los mataron. Así se enojaron con los apóstoles, los mataron. Así se enojaron con Jesús, los mataron. ¿Y tú crees que los apóstoles, los profetas o Jesús andaban predicando un evangelio al estilo de hoy día? ¿Quién te dijo que el evangelio que predicaban los apóstoles, Jesús o los profetas era el evangelio que se predica hoy día? Un evangelio burdo, un evangelio de doble predestinación, de comodidad. Yo cuando llegué al camino del Señor, en una denominación evangélica, yo creía que las cosas eran así, pero tú tienes que madurar. Si tú no creces espiritual y sales del cascarón como un pollito que se convierte luego en una gallina o en un gallo, tú vas a seguir en la caparazón del huevo, de la cáscara. Debemos crecer. Pablo dice, cuando era niño, pensaba como niño, pero ahora que soy grande, las cosas cambian.
Entonces, cuando éramos niños, creíamos en la visión celular, creíamos en Cash Luna, creíamos en el tiritón, creíamos en las caídas, creíamos en la unción de la escoba, de la cachetada, del vestón, del ambo. Creíamos en todas esas tonteras. Creíamos que la doble predestinación, creíamos que teníamos que ir a cantar a las congregaciones y punto. Pero es necesario que comencemos a crecer, hermanos. Es necesario que nosotros comencemos a crecer y saber que la doctrina de Dios te acerca a Dios. La doctrina del enemigo infiltrada en la iglesia te aleja de Dios. ¿Sabes por qué la cantidad de jóvenes hoy abrazan el calvinismo? Salvo siempre salvo. ¿Sabes por qué abrazan esta doctrina hoy día los jóvenes? Porque es tremendamente simpático y cómodo ser joven y creer en salvo siempre salvo. Es súper cómodo para un adolescente. ¿Cierto? Te sientes cómodo. Y más encima te dicen, no, es que Dios te ama tal cual tú. Y hay un paquete enorme de falsas enseñanzas hoy día. No es que Dios te ama tal cual tú eres. Tú eres salvo, siempre salvo. Dios te predestinó a ti. Entonces tú quédate ahí tranquilito y sigamos cantando nomás y hagamos show aquí en la iglesia. Total, Dios nos predestinó. A otros Dios los predestinó para el infierno, pero a nosotros no nos importa. No nos importa los predestinados ahí de África que se están muriendo de hambre, que han vivido una vida horrible y luego tienen que pasar una eternidad en el infierno porque Dios lo quiso. O sea, Dios es un Dios injusto para ellos, pero ellos no lo advierten. Ahí los niñitos de África, de la favela en Brasil, tienen que vivir una vida paupérrima con padres drogadictos, padres pobres. Entran al narcotráfico y luego tienen que morir porque fueron predestinados para ir al infierno. Ahí está esta jovencita. Ahí está esa jovencita que tú ves ahí en el rincón. Dios me predestinó al infierno. Esa es la doctrina que se enseña en las iglesias evangélicas hoy. Y dice aquí, el calvinismo no enseña doble predestinación. Entonces yo soy un mentiroso. Dice el pacto. Si no enseña doble predestinación, entonces ¿qué pasó con los que van al infierno? Dímelo como si yo tuviera 2 años. Si no hay doble predestinación, ¿dónde se van los que se van al infierno? ¿Cuántos creen que Dios manda al infierno porque Él quiere? ¡Vamos! En este momento. Vamos. ¿Cuántos creen que Dios manda al infierno porque Él quiere? Ni siquiera le da la oportunidad de creer, ni siquiera le da la oportunidad de que se les predique. ¿Cuántos creen en ese Dios? Vamos. Dios los predestinó al infierno porque Él lo quiso. Yo quiero decirte algo. La predestinación va en contra del juicio del gran trono blanco. La predestinación o doble predestinación va en contra del juicio del gran trono blanco. En contra. ¿Por qué? Porque las personas que no están inscritas en el libro de la vida sería un burdo teatro de Dios. Dios formó un circo. ¿Cuántos creen eso, hermano? Dios formó un teatro, un circo. Los predestinó y luego los pasa por lista en el juicio del gran trono blanco. ¿Cuántos creen eso? Ah, ok. Dios los predestinó a todo este montón para ir al infierno y luego los tiene al frente del juicio del gran trono blanco y se abren los libros si están escritos en el libro de la vida y el libro de las obras. Un burdo teatro. ¿Para qué los tiene ahí? Un espectáculo shakespeariano de Shakespeare. Un espectáculo al estilo Hamlet. Una locura. Dios los predestina y después los tiene en el juicio del gran trono blanco.
Y alguien perfectamente en el juicio del gran trono blanco le pudo haber dicho, ¿sabes qué? A mí usted no me dio ninguna oportunidad. Pero el control lo tiene Dios, no lo puede tener el hombre. Entonces alguien podría decirle, pero usted a mí me predestinó para ir al infierno. ¿Qué estoy haciendo yo acá? A usted a mí no me iba a dar nunca la posibilidad de creer, porque usted a mí no me otorgó la fe salvadora. ¡Guau! Imagínate que con la predestinación o doble predestinación, tú le das la autoridad al hombre y Dios deja de ser justo. Con el calvinismo, tú le quitas la autoridad a Dios y se la traspasas al hombre. Porque el hombre puede estar al frente del juicio del gran trono blanco, diciéndole, yo estoy aquí porque usted es injusto. Usted a mí no me otorgó el paquete completo como se lo otorgó a los deformados. Usted le entregó el paquete completo a los amigos como aquí en TikTok, Ever, Paladina y todos estos. A Paul Washer, a Juan Manuel Vaz, John MacArthur. Usted a ellos le entregó y ellos están inscritos en el libro de la vida. Pero usted a mí no me entregó ningún paquete, no me dio fe para creer. ¿Qué hago yo aquí en el juicio del gran trono blanco? Dígame usted, Dios, como si yo tuviera 2 años. Explíquemelo. ¿Qué hago yo aquí en el juicio del gran trono blanco cuando aquí están las personas que no creyeron en las escrituras, que tuvieron malas obras? ¿Qué hago yo aquí si usted me predestinó a mí? Entonces tú la traspasas, la autoridad que debe tenerla plenamente Dios, se la traspasas al hombre. Y ahí el Hades va a entregar a sus muertos. Y el mar va a entregar a sus muertos. Y todos predestinados para ir al infierno. Y el juicio del gran trono blanco. Todos predestinados para ir al infierno. Dios no lo escogió. Y él va a montar un teatro, un show, y va a decir, ¿cuál es su nombre? Mi nombre es Juan Pereira. A ver, veamos en el libro de la vida. Tráeme, Ángel Gabriel, tráeme el libro de la vida. A ver, veamos, ¿cuál es su nombre? Juan Gabriel. Vamos, Juan Gabriel. Un show tremendo. Un montaje tremendo. ¿Tú crees que Dios es parte de un show y de ese montaje calvinista? ¿Tú crees, puedes pensar un segundo que todo esto fue un montaje, que él designó ministerios, dones y tanta cosa y la predicación del evangelio? Todo un montaje porque Dios ya los tenía predestinados a todos. Entonces va a decir, a ver, señor, ¿cuál es su nombre? Juan Inostroza. Juan Inostroza, a ver, vamos a ver la Biblia, vamos a ver acá el libro de la vida, Juan Inostroza, Juan Ignacio, Juan Inostroza, usted no está. ¿Pero por qué yo no estoy, Señor? Porque usted no creyó en el Evangelio, usted no quiso creer en mi hijo. Pero, Señor, si usted me predestinó a mí para ir al infierno, ¿cómo yo iba a creer? Usted a mí no me entregó la fe. No me capacitó para yo creer a través del don de la fe que dicen los deformados. Entonces, ¿cómo yo voy a ser salvo? Ah, verdad, tienes razón. Entonces esto es un montaje. Estamos todos aquí en el juicio del gran trono blanco en un montaje de Dios. En un burdo teatro creado por Dios. Pero Él esperaba que nadie se diera cuenta, pero todos se dieron cuenta. ¿Cuántos ven la luz? Mira la lógica. Es que mira la lógica. Mira, por favor, la lógica de esto. Dios predestinó a unos para el cielo y otros para el infierno. ¿Para qué predicamos? No, es que a través de la predicación, esos que Dios escogió son salvos. ¿Y para qué le predicamos a todo el mundo? Mejor que nos diga el ángel Gabriel
o nos revele el Espíritu Santo que tenemos que predicarle, así nos ahorramos tener que gastar el tiempo predicándole a personas que nunca van a ser salvos. Y yo no entiendo cómo puede haber un predicador que predique en una congregación como Paul Washer, Juan Manuel Vaz. Es que mira, Miguel Núñez, Suyel Michelín, predicando en una congregación de santidad y pecado. Alguien le podría decir, pero no ha salido, alguien valiente, que en una congregación le diga, oiga, ¿usted por qué está predicando de la santidad y el pecado? Si la obra de santificación la hace el Espíritu Santo y es lo que ustedes enseñan. Tú no eres nadie en el esquema de Dios para salvación. La salvación toda, plena, el paquete completo viene de parte de Dios. ¿Para qué tú nos predicas de santidad? ¿Para qué el señor Paul Washer arma unos medios show, circo, y el señor Juan Manuel Vaz de España arman los tremendos circos de santidad, del pecado, que la iglesia aquí, que la iglesia allá, que los pastores ladrones, que los que aquí, que las caídas, que se caen todos y todo acá, y el show? Usted también está haciendo un show, amigo Juan Manuel Vaz. Usted, señor Juan Manuel Vaz, está también haciendo un show. Porque usted no cree que todos son salvos. Entonces, ¿qué me habla de pecado si el aparataje de la salvación lo tiene Dios? ¿Qué se mete usted? ¿Qué anda hablando usted? Nosotros, los que no creemos en eso, hablamos de santidad, de pecado, de infierno, de permanencia en la fe. No usted, señor Juan Manuel Vaz. No usted, señor Paul Washer. Ni usted, señor Suyel Michelín, ni John MacArthur, ni Miguel Núñez. Ustedes no. Ustedes no tienen por qué hablar de santidad ni pecado. Somos nosotros los que tenemos que predicar eso, porque ustedes no lo creen. No lo creen. No lo creen. Ni ellos mismos se creen. Ni ellos mismos se lo creen. Y si se lo creen, están hartos. Tan mala, tan mal de acá. Ellos creen, salvo, siempre salvo, SSS 666. Salvo, siempre salvo. No prediquemos más, por cierto. Terminemos los lives cristianos, no prediquemos más. Claro, si todo está dicho, Dios predestinó a uno para el infierno y otro para el cielo. ¿Qué estamos haciendo predicando acá? Vámonos a la playa. ¿Cierto? Señor Paul Washer y señor Juan Manuel Vaz, que son los que más predican duro, pero ni ellos mismos se creen lo que predican. Entonces vámonos a la playa, po. Vámonos a la playa, vámonos a pasarle un fin de semana, un mes, 2 meses, un año de vacaciones y no prediquemos y ya está todo dicho. Absurdo lo que creen. Absurdo. ¿Qué es lo que ellos creen? Que Dios no amó a todo el mundo. ¿Qué es lo que creen ellos? Dios no amó a todo el mundo. Ellos creen que Jesucristo no murió por todo el mundo, solamente por los predestinados. Solamente con un texto se cae la doctrina calvinista y salvo siempre salvo. Solamente un texto. No necesito más. Y no necesito debate con estos herejes. Porque para perder el tiempo, yo no estoy para perder el tiempo con debate con estos payasos. Yo no voy a perder el tiempo con un debate con un SSS. Es una pérdida de tiempo. Mira lo que dice Juan 3:16. Con este texto se cae salvo siempre salvo. Y al que no le gusta, que no le guste.
Porque de tal manera amó Dios al mundo. La palabra mundo no es la misma que tierra. La palabra mundo involucra todo lo perverso del sistema mundial, todos los enemigos de Dios, incluyéndonos a nosotros, incluyéndole a ellos. Porque de tal manera amó Dios al mundo que ha dado a su Hijo unigénito para que todo aquel que en él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. ¿Cómo es posible citar un texto? Yo no me imagino a Sugel Michelin, Juan Manuel Vaz, Paul Washer exhortando Juan 3:16. Yo no veo a John MacArthur, ni Paul Washer, ni Juan Manuel Vaz, ni Miguel Núñez, ni Sugel Michelin exhortando Juan 3:16. Si lo exhortan, estarían así. Ay, yo no creo en esto, pero tengo que exhortarlo. Ay, yo no creo, yo arrancaría esta hoja de la Biblia. Porque de tal manera amó Dios al mundo. ¿A quién amó Dios, amigos y amigas que están acá en este en vivo? ¿A quién amó? Empezaron los gatitos, se levantaron. Sale, ya vayan para allá. ¿A quién amó Dios en el texto tremendo de Juan 3:16? A todo el mundo. Incluyendo, porque Dios quiere que todos procedan a arrepentimiento. Segunda de Pedro. Todos quieren que Él proceda a arrepentimiento. ¿Por qué murió? ¿Por los escogidos predestinados? No, Señor. Murió por Hitler, Jesús, aunque a usted no le guste y se retuerza, porque el amor de Dios es sobre todos. Después va a haber juicio, pero el amor de Dios es para todo el mundo. Para los niñitos de África, los adolescentes de África, los abortistas, el movimiento LGTB, el mismo anticristo, para todo el mundo. Pero usted elige creer o no. Así como cuando a usted le venden un seguro de vida y le dicen muchas cosas que usted va a recibir por ese seguro de vida. Y usted puede decir, ¿sabes qué? No creo, no lo voy a... O ¿sabes qué? Te queremos vender este auto, tú dices, no, mira, la verdad no estoy... Pero cuando usted le predica el Evangelio, dice la palabra que la fe viene por el oír y el oír palabra de Dios. La fe no viene porque Dios se la entregó a usted o a algunos nomás. No, Señor. La fe no es un don de Dios, en Efesios 2:8-9. Lo que es don es la gracia, el regalo. Cuando usted deposita su fe y cree, viene el don de Dios que es la gracia, no la fe. Entonces Dios muere por Hitler, muere por usted, muere por mí, muere por Sor Teresa de Calcuta, muere por el Papa argentino, muere por Andor Sandor Lavey, muere por los Illuminati y muere por los niñitos huérfanos. Muere por el pobre, por el rico, por el mediano, muere por todo el mundo. Muere por los musulmanes, muere por los budistas, muere por los testigos de Jehová, los mormones, los católicos y los evangélicos. Por todo el mundo. Y si usted quiere creer, bien. Bienvenido a la salvación. Y si usted no cree en Jesús, Romanos 10:9-10, ni cree con su corazón ni confiesa con su boca, la ira de Dios está sobre usted. Sería un burdo teatro que haya una ira de Dios sobre los que no creen en Jesús porque Él mismo los predestinó. Mira lo que te estoy diciendo. Si la ira de Dios está sobre todo aquel que no cree en Jesús, es un burdo teatro. ¿Por qué? Porque Él los predestinó. ¿Cómo va a tener ira sobre ellos? O los desechó,
y no le otorgó la salvación a través de la fe. Y algunos amigos que son calvinistas, bueno, amigos no, algunas personas que son calvinistas o salvo siempre salvo, dicen, no, nosotros no creemos en la doble predestinación. ¿Quién le dijo a usted eso? No, usted está mal informado. Nosotros creemos en la predestinación de los escogidos, no del mundo entero. Otra mentira. Otra mentira. Porque cuando Dios predestina a alguien, le proporciona el paquete completo de salvación y le entrega fe, que para ellos es un don que te salva, don de Dios. Entonces, ¿por qué se lo entregó a algunos y no se lo entregó a otros? ¿Por qué Dios le entregó el don de salvación, según ellos, a algunos y a otros no se lo entregó? Entonces hay doble predestinación. Hay doble predestinación. Si tú no le estás entregando el don de fe que ellos creen para salvación, lo estás predestinando para el infierno. Punto. Si Dios no le entrega el don de fe para salvación a estos millones y millones de personas que se van al infierno, es porque lo predestinó. Si no, le hubiese otorgado ese supuesto don de fe. No, pero la fe no es un don, es la gracia. No la fe. La fe la puede tener cualquier persona cuando escucha el Evangelio. Incluso pueden tener fe y no creer. O sea, pueden tener fe, pueden creer, pero su corazón no es una tierra apta para que caiga la semilla de la palabra de Dios que viene a través del oír la palabra de Dios. Usted puede tener un corazón, como lo dice Jesucristo. Jesucristo nos dice que hay dos tipos de tierra. Aquí echamos de nuevo el calvinismo abajo, o salvo siempre salvo. Jesucristo, cuando habla del sembrador, no hay dos tierras. Las tierras de los no salvos y las tierras de los salvos. La tierra de los predestinados para el infierno y la tierra de los predestinados para el cielo. No, son muchas tierras. Y la semilla, que es la palabra de Dios, viene a través de la evangelización. Y cuando usted tiene un corazón que no tiene cizaña, no tiene espina, no tiene cardos, no tiene roca, no tiene arena, está bien fundamentada para poder recibir la palabra de Dios. Pero la semilla cae. La semilla de la palabra de Dios cae sí o sí. Es una burda tontera decir que algunos fueron predestinados o no van a recibir salvación, pues la palabra les llega a todos. A todos, la semilla de la bendita palabra de Dios les llega. Su corazón es otra cosa. Entonces, ¿a quién predestinó Dios? Romanos 8:30. ¿A quién predestinó Dios? Nombre por nombre. Pedro, Santiago y Carolina. Los predestinó y los conoció antes de la fundación del mundo y los predestinó para ir al cielo. Y a otros que no los conoció de una manera misteriosa, conoció a algunos y a otros no los conoció. Porque no habla de la implicancia de los que no conoce o de los que no conoció para perdición. No, Él los conoce a los que predestinó. ¿Cierto? Ese es el texto que se encuentra en Romanos 8:30. ¿Qué predestinación es así? ¿Qué predestinación es esa? ¿Es real? Sí. ¿Pero de qué? De un grupo donde metemos falsas enseñanzas como que Jesucristo murió por algunos, que Dios amó a algunos, que Dios predestinó a algunos y no a todos, y que Jesucristo, la sangre de Jesucristo derramada en la cruz, fue por un grupito. Nadie más. Entonces la predestinación, como tal, de nombre por nombre, hace ineficaz la escritura cuando dice de que Dios amó a todo el mundo. Hace ineficaz la sangre de Jesucristo derramada por todo el mundo. Hace ineficaz la palabra del apóstol Pedro cuando dice que Dios quiere que todos se arrepientan. Hace en vano las palabras de Pablo cuando dice Pablo que Dios quiere que todos vengan al conocimiento de la verdad. Esa palabra, esa enseñanza de SSS, predestinación doble, calvinismo, salvo siempre salvo, hecha por debajo las palabras de Jesús,
de Pablo y de Pedro. ¿Qué textos son esos? Pedro. Algunos tienen por tardanza la venida de Jesús, mas Dios es paciente para con nosotros. ¿Con quién? Todo el mundo, incluyendo los hijos de Dios o apóstoles, o los hijos de Dios ahora. Y no quiere que nadie se pierda. ¡Wow! No quiere que nadie se pierda. Lo repito. ¿Cómo puede él decir, Dios, yo no quiero que nadie se pierda, y a la vez escoger solamente a algunos? Explícamelo como si yo tuviera 2 años. Explícamelo como si yo tuviera 2 años. Dios quiere que todos procedan a arrepentimiento, pero escogió y predestinó a algunos. 2 verdades, ¡pum!, que chocan. Nunca hay 2 verdades. Siempre hay una verdad y una mentira, y chocan. Nunca va a haber 2 mentiras que chocan. Siempre es una verdad con una mentira. Alguien está mintiendo. ¿Está mintiendo el apóstol Pedro a través del Espíritu Santo? ¿O están mintiendo los deformados? Alguien está mintiendo. Alguien está mintiendo. Vamos a leer 2 de Pedro capítulo 3. Vamos a ver, si aquí hay que verlo con la palabra. Con la palabra. Atención. Segunda de Pedro, anota este versículo que se va en contra de la predestinación nombre por nombre. Yo creo en una predestinación colectiva, de una iglesia colectiva. Una iglesia, un cuerpo de Cristo, no nombre por nombre. Mira lo que dice segunda de Pedro, capítulo 3, versículo 9. Se va en contra del calvinismo nuevamente, o de salvo siempre salvo. Mira lo que dice. El Señor no retarda su promesa, según algunos la tienen por tardanza, sino que es paciente para con nosotros, no queriendo que ninguno perezca, sino que todos procedan al arrepentimiento. Lo leo de nuevo. Se lo leemos a Sugel Michelin. Vamos, le vamos a leer todos este texto a Sugel Michelin, a John MacArthur, a Miguel Núñez, a Juan Manuel Vaz, a Paul Washer. Le vamos a leer este texto. Y a todos los amigos acá en YouTube, Calvinista y SSS, salvo siempre salvo. El Señor, segunda de Pedro capítulo 3, versículo 9, no retarda su promesa, según algunos la tienen por tardanza, sino que es paciente para con nosotros, no queriendo que ninguno perezca, sino que todos procedan al arrepentimiento. Al igual que Juan 3:16, porque de tal manera amó Dios al mundo. Y el texto aquí nos dice lo siguiente. ¿Cómo lo lee? Vamos a ver cómo lo leería un calvinista o un salvo siempre salvo. Leerían así el texto, lo deformarían. Por eso se llaman los deformados. No los reformados, sino los deformados. Lo leerían así. El Señor no retarda su promesa, según algunos la tienen por tardanza, sino que es paciente para con un grupo
no queriendo que nadie de ese grupo perezca, sino que todos los de ese grupo vengan a salvación. ¿Es así el texto? ¿Es así el texto o no? Así lo lee un calvinista. Por eso parece que los calvinistas tienen otro tipo de ojo. Tienen un ojo distinto al de nosotros. Porque nosotros vemos la escritura tal cual escrita, pero ellos ven de otra manera los textos. Algo pasó aquí. Lo vamos a leer de nuevo. El Señor no retarda su promesa, según algunos la tienen por tardanza, sino que es paciente con un grupito predestinado, no queriendo que ninguno del grupito predestinado perezca, sino que todos los del grupito predestinado tengan salvación y se arrepientan. Así dice el texto. La Biblia, hermanos, es súper fácil de entender. Pero Pablo dice que los indoctos la tuercen. Los herejes, los que entraron encubiertamente a la iglesia para pervertir la iglesia con doctrinas de demonios. Vamos a leer como dice efectivamente la Biblia. Te invito. El Señor no retarda su promesa, según algunos la tienen por tardanza, sino que es paciente para con nosotros, no queriendo que ninguno perezca. Él no quiere que ninguno perezca. No un grupito. No los predestinados, Juanito, Marcela e Ignacio. No. No quiere que ninguno perezca, sino que todos procedan al arrepentimiento. Entonces, en el Evangelio real, Dios quiere que todos los niñitos y adolescentes de África sean salvos. Los calvinistas no. Ellos creen que solamente algunos grupitos de africanos son salvos. Los otros nunca van a tener la oportunidad de tener salvación porque el Dios de ellos le otorgó a algunos fe y a otros no. Mira el montaje del comentario que hace Jesucristo de Cornelio, el centurión romano. Mira el comentario que hace Jesucristo. El Cornelio, el centurión romano, le dice a Jesús: yo no soy digno de entrar no eres digno, o sea, yo no soy digno de que tú entres a mi casa, pero solo di la palabra y mi siervo va a ser sanado. ¿Qué es lo que dice Jesús? ¡Wow! No he hallado mayor fe en Israel. Y se asombró. Se asombró Jesús de la fe del centurión romano. Según los calvinistas, y los salvos siempre salvos, fue un show de Jesús. Fue un montaje de Jesús. Nos mintió Jesús porque él sabía si era predestinado o no. Entonces, como lo sabía y lo escogió junto con el Padre, fue un show esto del asombro de Jesús. ¡Wow! ¿Por qué se va a asombrar si ellos le dieron la fe al centurión romano para luego Cornelio ser parte de la iglesia? Esto es un show. Dios le entregó la fe, que hablan los calvinistas y los salvos siempre salvos, para que tuviera fe el centurión romano. Y Jesucristo se monta un show diciendo: ¡wow! No he hallado más fe en Israel. Todo un show. Porque según los calvinistas y los salvos siempre salvos, él fue predestinado, por eso tenía fe. ¿De qué se asombra Jesús? ¿De qué se asombra Jesús? ¿Para qué se asombró? Si Dios le entregó el don de la fe para ser salvo a Cornelio, no hay ningún asombro.
Ningún asombro. Ninguno. Un show. Así como los unicitarios tienen a un Dios ventrílocuo, los amigos unicitarios tienen a un Dios ventrílocuo que en el bautismo de Jesús se pega la mejor ventriloquiada del mundo. Con Jesús ahí en el Jordán, va a ser bautizado por Jesús, en el río, bautizado por Jesús, y se escucha una voz de los cielos, aparte de la de Jesús, un ser completamente independiente a Jesús, y se pega la mejor ventriloquiada, como un ventrílocuo, y hace hablar al que está ahí arriba. Arriba no había nadie para los unicitarios. Es Jesús que estando ahí, solo Jesús, que estando ahí en el río, hace hablar solo a alguien que no había allá en el cielo. Porque como el unicitarismo cree que el Padre a veces se convierte en Jesús y a veces se convierte en el Espíritu Santo, entonces hay el mejor show, el mejor aparataje de ventriloquía que hizo Jesús fue hacer hablar a alguien en los cielos que decía: este es mi Hijo amado. ¡Wow! Esos son los shows de las falsas doctrinas. El espectáculo de las falsas doctrinas. Y tienes también en los calvinistas el show de Jesús asombrándose con el centurión romano. ¿De qué se va a asombrar Jesús si le entregó la fe a él para salvarse? ¿O el Padre se la entregó? No debería haberse asombrado. ¿Para qué se asombró Jesús? Todo un show, nuevamente un show. Las falsas doctrinas siempre tienen un show doctrinal, como fantasías animadas. Claro que sí, fantasías animadas. El show del momento. Todas las falsas doctrinas tienen un show. Entonces, según los calvinistas, este joven que está ahí o esta jovencita que está ahí tiene que irse al infierno nomás, porque Dios así lo quiso. Vamos, despierta, iglesia, observa esa imagen, observa esa imagen. ¿No te da tristeza que exista una doctrina de demonios cooptada y que tiene capturada a todas las denominaciones evangélicas? Y esa jovencita que está ahí, o jovencito, o persona, o anciano, fue predestinado para ir al infierno. ¿No le da tristeza a usted? A mí me daría mucha tristeza. Gracias a Dios, el Dios de la Biblia no es salvo siempre salvo, ni calvinista ni deformado. ¿No le da tristeza a usted esa jovencita que está ahí llorando porque fue predestinada para ir al infierno? ¿No le da tristeza? Podría ser su hija, podría ser su hijo, podría ser su nieto, su nieta, podría ser un adolescente de África o de la favela de Brasil, que no solamente tiene una vida desgraciada, sino que aparte de tener una vida desgraciada, el Dios injusto de los calvinistas lo envía al infierno. Mira a la jovencita ahí llorando. Vamos, detén, medita. Ahí tiene esa jovencita que, aunque ella intente creer, nunca va a poder creer porque no se le entregó la fe salvadora. Como dicen los calvinistas, Dios la desechó para irse al infierno. No hay misericordia para ella, solamente para un grupo, y ella no estaba en el grupo. Eso es lo que creen los deformados. Esto que enseñan acá en TikTok. Entonces usted tenga cuidado cuando le da un me gusta a cualquier videíto de estos deformados. Cuidado con sus me gustas. ¿Ah? Porque si no, usted está apoyando al diablo. Porque el diablo es así, quiere enviar a la mayor cantidad
con el calvinismo, la mitad del mundo o las 3/4 partes del mundo se fue al infierno. Predestinado ya. Me parece más una doctrina del diablo que de Dios. Y me parece, y estoy completamente seguro que es así, porque la Biblia, ya hemos citado varios pasajes, no habla de esa predestinación nombre por nombre, sino una predestinación colectiva. Así como el texto dice que todo Israel será salvo en la semana 70 de Daniel, quiero decirle a los amigos, como yo enseño escatología bíblica, que no todo Israel será salvo. No quiere decir que Dios esté mintiendo, sino que cuando Dios se refiere a todo, en la semana 70 de Daniel está hablando de todas las tribus de Israel. Lo cual no quiere decir que él en Juan 3:16 dice exactamente lo mismo. Que todos vengan a arrepentimiento significa el grupo. Porque de acuerdo a lo que tú crees, a la doctrina que tú crees, viene tu salvación. Dios te bendiga, Niuris. Un abrazo para ti. De acuerdo a lo que usted cree, a la doctrina que usted cree, es su vida espiritual. De acuerdo a lo que usted cree, amigo y amiga, es su vida espiritual. Si usted cree que con Dios se puede jugar y tú puedes hacer lo que quieras, entonces vas a hacer lo que quieras. Si tú crees que Dios predestinó a unos para el infierno y otros para la eternidad, y tú te sientes muy salvo, siempre salvo, vas a hacer lo que quieras. Lo que quieras. Si usted cree en profetas, usted no va a leer la Biblia porque va a querer escuchar solamente profetas. Punto. De acuerdo a lo que usted cree, es su vida espiritual. Entonces hay muchos arminianos que creen que la salvación es por obras. Yo no soy arminiano y no lo creo. No creo que la salvación es por obras. Pero tampoco soy SSS. Salvo siempre salvo. Porque esas dos doctrinas son de hombres, no de Dios. Yo creo en la doctrina bíblica. Y la doctrina bíblica me habla de una perseveración en la fe. No me habla de ¡pum! Un momento de salvo siempre salvo y listo, se acabó todo. O que Dios me haya predestinado exclusivamente a mí y no a otros. Donde habían más de 120.000 personas, entre niños, mujeres, hombres y animalitos. Dice la palabra de Dios. Por eso Jonás se enoja, porque Jonás sabía que si les predicaba el evangelio a Nínive, ellos se iban a arrepentir. Entonces cuando hay una conversación entre Jonás y Dios, Dios le dice, ¿y por qué te enojas tanto cuando le quita la calabacera que le daba sombra a Jonás? ¿Por qué te enojas tanto? ¿Acaso yo no voy a tener misericordia de Nínive, donde hay 120.000 personas, mujeres, niños y animalitos? ¿Acaso yo no voy a tener misericordia de Nínive? ¿O no fue así? Y a la lupa, a los lentes de los calvinistas y los SSS, salvo siempre salvo, sería así. ¿Por qué te enojas, Jonás? ¿No sabes que yo quiero salvar un grupito nomás de ahí de Nínive? Yo escogí a algunos de ahí de Nínive, no todos los 120.000. Yo escogí a algunos de ahí nomás para ser salvos. Entonces tú predícale al grupito de Nínive, a los que yo te mando. No le prediques a todo Nínive. Y guachu guachu, y blu blu blu, y chinchichuchu, y guachu guachuchu. Y guachu guachu. ¿Cierto? ¿Cuántos creen de los que están aquí que Dios tenía la intención en su corazón de que todo Nínive fuera salvo? ¿Cuántos de los que están aquí creen que Dios quería que todo Nínive sea salvo? ¿Cuántos creen que Dios quiere que todos procedan al arrepentimiento? Que todos vengan al conocimiento de la verdad.
no como un Dios injusto que predestinó a unos para el cielo y a otros los predestinó para el infierno. Váyanse al infierno, no a ustedes, no me importan. Estos sí me importan, estos no. Jesús no murió por ustedes. Todo lo que estoy diciendo enseña la doctrina salvo siempre salvo. Todo. Donde el 80% de las denominaciones evangélicas lo creen. Y por eso la iglesia está como está, apóstata. Los ladrones no tienen ningún problema en robar en las congregaciones y andar haciendo pactar o el canal enlace, no tienen ningún temor de Dios, porque todo lo creen, son salvos siempre salvos. Entonces, como Dios lo perdonó, le pagó los pecados presentes, pasados y futuros, pasados, presentes y futuros, y no tienen que hacer ninguna cosa más, como son salvos siempre. Vamos a robar entonces. Vamos a hacerlo sembrar entonces a todo el mundo. Vamos, está todo tirado, los dados fueron tirados, somos ganadores, somos predestinados, vamos a robarle no al pueblo de Dios. Vamos haciendo las maratónicas. Vamos enseñando de que pueden casarse los homosexuales. Bien. Que salgan pastorcitas nomás, total. ¿Qué más da la doctrina? Creemos en salvo siempre salvo. Venga, únase a nosotros. Salvo siempre salvo. Creciendo en gracia. Soy el anticristo. Salvo siempre salvo. Creciendo en gracia. Vamos, tenemos la piochita de salvo siempre salvo también, ¿eh? Como lo vimos ayer en la Agenda 2030. Tenemos la piochita aquí de salvo siempre salvo. Nosotros somos salvos siempre salvos y Dios nos amó a nosotros nomás. Jesucristo murió por nosotros nomás. El resto que se pudra en el infierno. Que se pudran en el infierno los demás. No me interesa quiénes son. Total, Dios me amó a mí. Listo. Eso es lo que enseñan los calvinistas. Algunos están diciendo que uno piensa que uno está enseñando eso. Eso es lo que enseñan los amigos salvos siempre salvos. ¿Cuánto amor tiene Dios para mí? Sugel Michelin. ¿Cuánto amor tiene por mí? Y a mí Juan Manuel Vaz. A pesar que me quiera creer de sana doctrina, pero yo soy Juan Manuel Vaz. Dios me amó mucho a mí. El resto que se pudra en el infierno, donde el gusano no muere. Condenación eterna, ardiendo en el lago de fuego y azufre. Que se pudran. Total, Dios me amó a mí. Eso es lo que enseñan los salvos siempre salvos. ¿Les quedó claro lo que hablamos hoy día? Esos son los amigos. Salvo siempre salvo. Qué lindo. Qué lindo. Dice Juan Camilo, nada, es vacío lo que enseña. Debe ser un joven que abrazó el calvinismo. Lo cree también. Juan Camilo. Dice que es vacío lo que enseñamos. Su vida, ¿cómo será de vacía? Porque cree en el calvinismo. La vida de un calvinista es sin ningún fruto espiritual. No tienen temor de Dios. Hacen lo que quieran. Total, sus pastorcitos le dijeron, venga a caerse nomás a la iglesia. Denos el diezmo y usted salvo siempre salvo. Soy gracia y amor, dice. Gracia y amor. Entonces dice que no es calvinista, pero al final termina siendo calvinista. ¿Sabe cuántas personas me dicen yo no soy calvinista? ¿Sabes cuántas personas me dicen a mí esto? Yo no soy calvinista, no me digas a mí. No me digas calvinista, pero creo en la doble predestinación. Yo no soy calvinista. No soy calvinista. Pero es vacío lo que tú estás enseñando. No tiene ningún peso bíblico.
Yo no soy calvinista, pero creo que Dios le entregó la fe a algunos y a otros no. Yo no soy calvinista, pero soy parte de los reformados. Yo no soy salvo siempre salvo, no lo creo, no soy calvinista. Pero el resto de personas que no son salvos, que se pudran. La fe, dice, es un fruto del Espíritu Santo y dice que no es calvinista, el señor Juan Camilo. La fe es un fruto del Espíritu, ese es el fruto, pero el fruto viene de una comunión con el Espíritu Santo, las personas que creyeron por la fe en Jesús. O sea, dice que no es calvinista Juan Camilo, pero es de lo que creen que Dios le entregó la fe a algunos y otros no. ¿Eso no es calvinismo? ¿Eso no es salvo siempre salvo? ¿O estoy loco yo? Dice que la fe es un fruto del Espíritu. Es una parte. Y también es un don de Dios en el libro de 1 Corintios capítulo 12. Pero también según los calvinistas y los salvos siempre salvos, también es lo que sale supuestamente en Efesios 2:8-9, que es un don de Dios, la fe, que Dios se la entregó a algunitos y a otros no. Que se pudran. Que se pudran. Eso es lo que sale subtitulado en una predicación. Dios te bendiga, mi hermana Ana Chapi. Ese es el subtitulado de un comentario deformado. Nosotros somos salvos siempre salvos, Dios nos entregó fe a nosotros. Somos iluminados, como el gnosticismo. Somos los iluminados y el resto que se pudra. Total, Dios le entregó la fe a algunos y a otros no. Eso es lo que estamos hablando, mi hermana Hilda Valentín. Eso es lo que estamos hablando, Hilda Valentín. Exactamente lo mismo que tú estás comentando. Los padres de la fe, ninguno creía en salvo siempre salvo. Ninguno. Creían en el camino estrecho y el camino ancho. Ahí tienes lo que enseñaba Irineo. Ellos creían en el camino estrecho y el camino ancho. No creían en salvo siempre salvo. Ellos creían en la perseverancia en la fe. Punto. Y hoy día muchos enseñan que la salvación no se pierde. Se están yendo al infierno ellos y están llevando a muchos al infierno. ¿Por qué? Porque no se están ocupando de su salvación. Y algunos retroceden de la fe, se van al mundo. Y el apóstol Pedro dice, le ha pasado lo peor. Así como el perro vuelve al vómito y la puerca lavada al cieno. Y ahí intervienen los calvinistas y los salvos siempre salvos de no, diciendo, no, ellos estaban con nosotros, pero no eran de nosotros. Y el apóstol Pablo, cuando le habla a la iglesia de Corinto, le habla a la iglesia, cuerpo de Dios, de Jesucristo, hijos e hijas de Dios, diciéndole, si retenéis la palabra que os ha sido entregada, seréis salvos. Si no, usted creyó en vano. La palabra me habla de retener, de permanecer, de perseverar, de estar unido al pámpano, a la vid como el pámpano. No me habla la Biblia de una predestinación nombre por nombre. Y que Dios es muy malo porque no le da fe a algunos para ser salvos. Le da a algunos. A los iluminados. A los cariñositos. A los que Dios le dio cariñito, a algunos nomás. Y los otros que se pudran. Ese Dios no creemos nosotros. Ni yo lo enseño aquí en TikTok. No lo enseño. Ni es el Dios de la Biblia. Así que hermano y hermanita, no sea confundido usted por esta falsa, diabólica enseñanza que tiene a la iglesia hoy día así de apóstata. Donde solamente van a cantar una cancioncita de Barak o Mil San Marco y luego siguen siendo exactamente los mismos.
no han crecido espiritualmente, no han madurado, no ha sido formado Cristo en ellos. No caminan en el temor a Jehová. Hoy día nadie tiene temor a Jehová. ¿Por qué? Por salvo siempre salvo. Y ahí tienes todas las denominaciones evangélicas, apuntando a los deformados, a los católicos, a los mormones y a los pentecostales. Pero resulta de que ellos tienen la doctrina más nefasta que hay. Yo enseño y hemos hablado de la iglesia romana, hemos hablado de la doctrina falsa de los adventistas, de los testigos de Jehová, de los mormones. Pero yo creo que no hay más. Creo que una de las doctrinas más heréticas no la tienen los católicos, ni la tienen los adventistas, ni los testigos de Jehová. Las doctrinas más heréticas la tienen las denominaciones evangélicas calvinistas y salvo siempre salvo, y los mormones. Hemos enseñado doctrina, mucha doctrina aquí en estos en vivo. Y las doctrinas más herejes son mormonas y son de las denominaciones salvo siempre salvo. Los santurrones, los iluminados, los amados por Dios y el resto del mundo no. Así que cuidado, pueblo de Dios, con congregarte, tener la osadía de ir a congregarte a una iglesia deformada, apóstata, y que creen salvo siempre salvo. ¡Cuidado! ¡Cuidado! Mire que su vida espiritual y su familia, su casa, depende de la congregación donde usted esté. Porque ahí le van a lavar el cerebro con estas realidades falsas o le van a hablar de la sana doctrina de la Biblia. Dios le bendiga. Voy a dejar hasta aquí este en vivo. Si Dios lo permite, vamos a hacer un live a la tarde. A todos los que están acá, Dios le bendiga. Vamos a leer algunos comentarios. Dice, la iglesia reformada siempre menciona la perseverancia de los santos. No, no es la perseverancia, claro, la perseverancia de los predestinados. Eso es otra cosa. La doctrina verdadera es los que perseveran en la fe para salvación. No los predestinados que perseveran en la predestinación. No, nosotros no enseñamos eso, amigo. Nosotros enseñamos y enseño la perseverancia en la fe para ser salvo. Porque la salvación la salvación se puede perder. ¿Por qué? Si usted no permanece en la bondad de Jesús. Romanos 11:22. Si usted no retiene la palabra que se le entregó. 1 Corintios 15:2. La salvación es condicional. ¿De acuerdo a qué? A si usted perseveró o no. O se fue al mundo como perro que vuelve al vómito, o como puerca lavada, como cerdo que vuelve al cieno. Y si usted no permanece como pámpano en la vid, usted va a ser cortado, dice el libro de Juan, capítulo 15, y para lo único que sirve es para arder. Cuidado, pueblo de Dios, con estas denominaciones de salvo siempre salvo. No les creas, son usados por el mismo diablo. Es una doctrina que pervierte las sanas doctrinas y las sanas enseñanzas. Y a usted lo hacen vivir un evangelio sensual, un evangelio cómodo, un evangelio simpaticón. Se burlan estos deformados aquí en TikTok de las cosas que ocurren en las iglesias pentecostales tradicionales. De muchas cosas se burlan. Pero ellos tienen una doctrina de demonios. Siempre les digo a los hermanos, en vez de ir a estas congregaciones deformadas o de salvo siempre salvo, por último, vaya a una pentecostal tradicional. Prefiero que usted vaya a una congregación de religiosos que a una de apóstatas. Ya lo sabe, hermano y hermana. Dios le bendiga. Un abrazo y nos encontramos a la tarde con otra doctrina para cada uno de los que están aquí. Dios les bendiga. Dios te bendiga, Edgar Glés, y a todos los que están aquí. Pobrecitos,
Pobrecitos todos aquellos que creen en salvo siempre salvo. Pobre de ellos, porque sus vidas espirituales van de acuerdo a lo que ellos creen. Pobre de ellos. Como dice Jesucristo en la iglesia de la Odisea, tú te dices rico en doctrina, te dice que eres... Pero ¿qué es lo que dice Jesucristo? Usted es un desventurado, un miserable, pobre, ciego. Pero aquí estamos perseverando en la fe y atalayando a todos los hermanos para que no sean engañados con doctrinas del diablo. Dios le bendiga. Se pensó y se hizo. Se pensó y se dijo. Dios les bendiga. Un abrazo a todas las hermanitas y los hermanitos que han escuchado este mensaje. Cuidado. Mira que el diablo anda como león rugiente y se va a comer al primer calvinista que encuentre. Te lo digo, al primer calvinista que encuentre se lo va a devorar el diablo. ¿Por qué? Porque son salvos siempre salvos. No se ocupan de su salvación con temor y temblor. No, la salvación se ocupa Dios para ellos. Ellos no tienen que hacer nada. Dios les bendiga. Chao, chao. Nos encontramos más ratito, si Dios lo permite, a las 5:30, 6 de la tarde, donde vamos a hacer otro en vivo muy importante, con mucha doctrina de la Biblia. Y recordar que Dios murió, Dios amó a todo el mundo, que Dios quiere que todos procedan en el arrepentimiento, de que Dios quiere que todos vengan al conocimiento de la verdad, y que Jesucristo murió por todo el mundo para que todo aquel que crea en Él no se pierda, mas tenga vida eterna. No se dejen engañar por estos que te dicen de que Jesucristo murió por algún grupito nomás. Dios le bendiga. Chao, chao. Bendiciones. Bendiciones.